6 de la mañana con 46 minutos. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Iniciamos nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este martes 28 de septiembre del 2021. Y continuamos en el análisis de la Ley de Creación de Oportunidades presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. Un documento, se ha dicho, para el análisis y fundamentalmente un instrumento para lograr consensos entre los diferentes actores sociales. En esta línea, la Cámara de Agricultura pide al gobierno excluir a las tierras rurales de los cálculos para gravar el impuesto al patrimonio que se establece en esta iniciativa legislativa. ¿Cuál sería la repercusión de mantenerse esta norma o esta disposición? Lo vamos a analizar con nuestro invitado, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Ingeniero, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la repercusión de un impuesto al patrimonio, tal como se observa en la iniciativa del Ejecutivo? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen, buenos días, Andrés, y buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están mirando en este momento. A ver, el impuesto al patrimonio, tal como se lo conceptualiza en el texto de la ley y las explicaciones que se han dado por parte del Ejecutivo, tienen que ver con el patrimonio de bienes y activos más bien de lujo, ¿ya? O sea, si se ha podido consolidar un patrimonio a lo largo de una vida, un patrimonio, una gran casa, una mansión, no sé, en la costa, probablemente más común un yate. Este tipo de patrimonios que inclusive ya gravaron impuestos a lo largo de su construcción poco a poco, pues no son patrimonios productivos, son patrimonios ya de lujo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la realidad de la tierra productiva, primero nos encontramos que la estructura económica del agro implica gran patrimonio sobre baja rentabilidad en relación a su crecimiento. Si tiene 2 hectáreas, tal vez no valga $500,000, pero esas 2 hectáreas a valoración a valoración comercial y de mercado es muchísimo más grande de lo que ese productor factura. Cuando vamos a patrimonios un poco más grandes, donde ya califique, hay que analizar el primer rubro, si el patrimonio fue valorado técnicamente por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, porque también tenemos gobiernos autónomos que se hacen de la vista gorda y no escuchan a los propietarios y sobrevaloran los patrimonios con fines recaudatorios a través de los prediales. Entonces, ese patrimonio productivo le estamos gravando como que fuese de lujo, y en el caso de personas naturales tiene un gravamen, una tasa de interés más alta y por 2 años, cuando a las empresas que realizarían la misma actividad productiva se les grava solo por 1 año. Si consideramos que el gravar a las tierras rurales, indistinto, personas naturales o sociedades, no es lo más conveniente porque descapitaliza o le roba más liquidez al sector que dio de comer a lo largo de la pandemia, con todos los problemas que está teniendo inclusive, y además fue el que sostuvo la seguridad, las exportaciones y el ingreso de divisas al Ecuador. Andrés. Pero se trata de un impuesto de carácter temporal, Rodrigo. Alguna vez escuché esta frase y no me atrevo a declarar de quién lo dijo, pero no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Y se ha vuelto común estos impuestos temporales por una sola vez. De hecho, lo tuvimos en el 2016, se lo planteó en el 2017 y ahora se lo vuelve a plantear. Creemos firmemente en la propuesta de cambio del presidente Lasso, pero ante este punto sí nos ha obligado a llamar la atención y decir, por favor, que no se grave el patrimonio productivo por las consideraciones expresadas. Ya, ingeniero de la Torre, de acuerdo a la ley
el impuesto al patrimonio se va a cobrar por 2 años en base a una tabla que va del 0.5% hasta el 1.5%, dependiendo obviamente del monto del patrimonio. La contribución la van a hacer personas naturales con un patrimonio superior a los $500,000 y empresas, dice la ley, que tienen desde 1 millón de patrimonio, pero que han tenido ganancias, ojo, esto está condicionado, pero que han tenido ganancias, dice, en el 2020 y utilidades mayores que en el 2019. Ahora, si es que es así, hay que hacer una diferenciación entre la persona natural y las empresas. Pero entiendo que en el sector agrícola hay un problema y que en un alto porcentaje las tierras están a nombre de la persona natural y no de la sociedad o de la empresa, ingeniero Gómez de la Torre. Precisamente ese es parte del tema. No hay esa diferenciación. A la empresa, el patrimonio de la empresa, sí le consideran dentro de lo que sería si ganó o perdió. Inclusive la tasa impositiva de las personas naturales es mucho más alta que la de las empresas e inclusive el monto. Entonces, ahí es donde vienen estas discrepancias. Entonces, si hay una persona natural que como persona natural está realizando actividad económica, no pueden considerar que esa actividad económica no es una actividad que podría estar sujeta a las mismas reglas del juego que sociedades. Y este es otro tema que desde que publicamos la preocupación y hemos hecho algunos comentarios, las redes también nos están exigiendo que no sea solamente hacia las tierras, sino hacia muchos patrimonios productivos de empresas que no necesariamente han ganado y empresas que o ganaron muy poquito y es una ganancia contable muchas veces, porque una cosa es patrimonio y otra cosa muy distinta es liquidez. Entonces sí creemos que esto puede ser más que un generador de confianza, algo que afecte al desarrollo de la ley económica, que si bien pueden haber algunas observaciones en otros ámbitos, tanto en el de zonas francas como en aspectos tributarios y laborales, pues creemos que es una ley mayormente positiva, que tiene que ser corregida en algunos aspectos. Y hasta el momento dejamos en claro que si bien nos hemos pronunciado, hasta podría decir anticipadamente, no conocemos cuál es el destino de la ley a nivel de la Asamblea y de la Comisión Legislativa correspondiente. Y con el concepto que varias veces ha repetido el presidente Lasso de que quienes tienen más, pues que paguen más. En ese contexto sería desvirtuar o más bien va en la línea de lo que estamos hablando. Creo que hay un debate también muy profundo a partir de la tabla tributaria sobre los 2.000 o no 2.000. A lo que nosotros vamos es que muchas veces el patrimonio que se tiene no necesariamente implica liquidez. Si usted tiene un patrimonio en el cual ya está tributando a los GATS a través de prediales, ahora le vamos a poner otro impuesto más al mismo patrimonio. Y ese patrimonio lo que está haciendo es tratando de producir. Y la situación del sector agrícola, de grandes, medianos y pequeños, ha sido muy compleja, porque hay una crisis estructural y debemos buscar más bien salidas a esa crisis. Y confiamos plenamente en esta frase que menciona el presidente Lasso, a la cual me permito añadir un par de cosas. El presidente siempre dice, más Ecuador en el mundo, con confianza. Podemos mejorar los procesos productivos y exportar mucho más y mayor variedad, pero también más mundo en el Ecuador. Eso va a implicar más competitividad, porque es muy posible que lleguen productos a competir con los locales y nosotros con altos costos de producción, y si a esos altos costos de producción les gravamos impuestos por estos 2 años, lo que vamos a hacer es ahorcarle más al productor, restarle más competitividad y probablemente ponerlo en una situación mucho más vulnerable en un proceso de apertura como el que estamos convencidos que debemos seguir y es el que estamos atravesando en este momento. Ingeniero Gómez de la Torre,
¿Qué es lo que ustedes están planteando? ¿La eliminación del impuesto al patrimonio o una reforma al impuesto? Ayer decía la ministra de Gobierno que este es uno de las líneas rojas, que no se va a eliminar el impuesto al patrimonio. Esta contribución más bien antes que impuesto. Nosotros lo que hemos planteado es la exoneración de las tierras rurales del cálculo del impuesto al patrimonio. Tema que se lo ha hecho históricamente en el Ecuador. Y perdón el ejemplo que voy a dar, pero en el anticipo de impuesto a la renta nefasto que nos puso ese presidente, ya inclusive cuando hacíamos referencia a ese 0.2% de patrimonio, estaban exoneradas las tierras rurales. Precisamente ahí ya estaban exoneradas. Entonces nos parece preocupante que ese cálculo, si es que hay un patrimonio suntuario, si es que hay un patrimonio de mansiones, si es que hay un patrimonio de eso, nadie se está oponiendo al impuesto al patrimonio. Nos estamos oponiendo y recomendando que no se grave a las tierras rurales productivas con un impuesto al patrimonio que lo que hace es retirarle más liquidez al productor cuando ha sido el sector que sostiene la economía ecuatoriana, no a lo largo de la pandemia, sino desde el 2014 evidenciamos que el sector agropecuario, agroexportador principalmente, es el que está por sobre inclusive la generación de divisas del sector petrolero. ¿Esta observación quedará en medios de comunicación o piensan hacer algún tipo de acercamiento concreto con el gobierno para plantear? El día de ayer hemos tenido una reunión previa a la validación de la ley con la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea y precisamente la hemos planteado nuevamente. Hay que esperar a ver qué pasa con la ley, cuál es el curso que esta toma a nivel del CAL y a qué comisión va, y el momento que tengamos la comisión a la que vaya, sea la que el CAL defina, inmediatamente solicitaremos una reunión con la comisión correspondiente en la Asamblea, expresando y ahí sí algunos otros puntos adicionales que estamos recogiendo desde los agremiados por el tema de la ley. Ingeniero, constantemente se expresa que es hora de que el país retorne su mirada al campo como único mecanismo para enfrentar los cambios que deberá existir con la política petrolera, por ejemplo, en el ámbito petrolero. Pero realmente se está retornando la mirada al campo, ingeniero, porque en los últimos gobiernos ahora, el del señor que salió, se fugó del país, en fin, se dijo, estamos en deuda con el agro. ¿Cuál es la situación al momento? Carmen, voy a tener que repetir unas palabras de hace muchos años atrás y a veces son fuertes, pero digo, al campo le regresan a ver para ver qué sacarle. Más bien no le miren al campo y déjenle trabajar. Creo que eso es algo extremadamente positivo. Si en este momento le vamos a volver la mirada al agro para ver qué impuesto al patrimonio le vamos a gravar a esas tierras, pues prefiero que no le vean al campo. O sea, perdón que sea muy duro en esto, pero creo que el campo lo que necesita es que no le vean tanto y que más bien les reduzcan tanta traba, que el acuerdo del decreto ejecutivo 68 se aplique con mucha fuerza, reducción de trámites, que las reducciones de aranceles se mantengan y esas reducciones de aranceles también se publiciten bien, porque ahí tenemos el otro tema. Ante la falta de competencia en el Ecuador y la falta de integración del Ecuador al mundo, muchos insumos que vienen al Ecuador con arancel cero y que no tienen mucha competencia, se venden muy elevado el costo con respecto a los países vecinos. Hasta corregir estas distorsiones, que va a implicar muchísimo de más mundo en el Ecuador, pues volverle la mirada, verle al campo y verle qué impuesto más le pongo, no creo que es el camino más adecuado. Volver la mirada al campo, por el otro lado, sí es abrir más acuerdos comerciales, sí es reducir trámites, sí es bajar aranceles para los insumos y sí es, en un proceso de desgravación prudente, ir abriéndose en general, de ida y vuelta, dándole certezas, competitividad y ahí sí poder integrarnos. Y qué bueno que venga la Alianza del Pacífico para sumar las fortalezas de Ecuador
Perú, Colombia, Chile y México, y consumando fortalezas, ir a competir en mercados mucho más agresivos como los que serían la costa asiática. Bien, ingeniero, muy gentil. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Es Rodrigo Gómez de la Torre en Notidoy.